¿Sabías que los mejores corredores del mundo entrenan la mayor parte de su tiempo a baja intensidad y que solo un pequeño porcentaje de sus entrenamientos es realmente intenso? Esto se conoce como el método polarizado y hoy en este video te voy a explicar por qué se ha convertido en la clave del éxito de muchos corredores, en qué se diferencia de otros métodos y lo más importante, cómo podés aplicarlo en tu propio entrenamiento. Vamos a ello. ¿Qué es el método polarizado? El método polarizado se basa en distribuir el entrenamiento en dos zonas extremas. Aproximadamente un 80% del tiempo o del kilometraje que vas a correr debes hacerlo a intensidades bajas, es decir, en tus zonas 1 y 2 de frecuencia cardíaca. Y el 20% restante del tiempo o del kilometraje que corras debería ser a intensidades realmente altas, es decir, en zonas 4 y 5, a esfuerzos máximos o casi máximos. La idea, como verás, es evitar la zona media, que sería la zona 3, en donde muchos corredores pasan demasiado tiempo sin obtener los beneficios óptimos de ninguno de los dos extremos. Este método fue desarrollado a partir de estudios en atletas de resistencia demostrando que dividir el entrenamiento de esta manera genera mayores adaptaciones fisiológicas y reduce la fatiga crónica. Diferencias con otros métodos. Existen varios enfoques de entrenamiento, pero los más comunes con los que se compara el método polarizado son, por un lado, el entrenamiento continuo moderado, en donde la mayor parte del tiempo se corre a intensidades medias, sin explotar el máximo potencial ni dar el suficiente tiempo de recuperación. Por otro lado, tenemos al método piramidal, que se parece un poco al método polarizado, pero en lugar de dividir 80 a 20 incluye un trabajo en zona media, por lo que el entrenamiento de alta intensidad es un poco menor. Y por último tenemos al entrenamiento de umbral, que se basa en acumular más tiempo en zona media, buscando mejorar la resistencia a ritmos de carrera, pero sin los beneficios de la polarización. Lo que me parece más interesante del método polarizado es que se basa en estudios científicos que demuestran que la combinación de mucho trabajo aeróbico suave con sesiones cortas pero intensas mejora el rendimiento de forma más eficiente que un enfoque basado en intensidades medias. ¿Cómo aplicarlo en tu entrenamiento? Veamos a continuación 7 puntos fundamentales para que apliques correctamente el método polarizado a tus entrenamientos. En primer lugar, calcula tus zonas de entrenamiento con un test de frecuencia cardíaca o de ritmos. Si bien hay otros métodos más precisos como el de medición de lactato o inclusive la estimación de potencia, la verdad es que estos métodos no están al alcance de la mayoría de los atletas, de los corredores, especialmente de los amateurs. Por lo tanto, aún no siendo los más precisos, métodos como la frecuencia cardíaca son gratuitos y están al alcance de todos. Y además pueden darnos una aproximación bastante cercana a la realidad. Si te interesa este tema y estás de acuerdo, podemos hacer en los próximos días un video en donde veamos cómo ejecutar un protocolo para establecer tu frecuencia cardíaca máxima y desde ahí poder estimar las diferentes zonas de entrenamiento, dividiéndolas en 5, en donde la zona 1 es la más liviana o la de menor esfuerzo y la zona 5 es la de tu esfuerzo máximo. Si te interesa que lo hagamos, deja ahora mismo tu me gusta a este video y un comentario que contenga la palabra zona. Punto número 2. Planifica tu semana asegurando que al menos un 80% de tus entrenamientos sean suaves y solamente el 20% sean sesiones intensas, como por ejemplo fartleks o cambios de ritmo, series o intervalos. Punto número 3. Controla tu esfuerzo. Para eso podés usar un reloj con pulsómetro o simplemente guiarte por sensaciones. Para esto, la idea es que cuando corras suave en esos días, deberías poder mantener una conversación con otra persona para saber que estás en intensidad baja. Si no tenés nadie con quien estés corriendo, simplemente ponete a cantar tu canción favorita. Si no podés hacerlo y no podés sostener
esa conversación o esa canción es porque estás yendo muy fuerte y deberías bajar para esos días en los que se trata de correr a ritmos suaves, que van a ser el 80% de tu tiempo. Punto número 4, muy importante, no caigas en la trampa de la zona media en donde el esfuerzo es moderado, pero no es lo suficiente como para poder mejorar, ni tampoco lo suficientemente bajo como para poder recuperarte bien. Punto número 5, escucha a tu cuerpo y ajusta la intensidad si te sentís demasiado fatigado o fatigada. Y atención con el punto número 6, la idea es que estructures tu entrenamiento semanal con sesiones claves que van a ser 3 o 4 días de entrenamientos suaves, que serían en zona 1 y zona 2 de tu frecuencia cardíaca, más 1 o 2 días de intensidad alta, que serían en tus zonas 4 y 5, y ya sabes, si vas a hacer 2 días de intensidad a la semana, que nunca sean en días consecutivos. Y a esto le vas a agregar también un día de descanso, que puede ser descanso activo o pasivo. Vamos a ver un ejemplo práctico de una semana de entrenamiento polarizado, simplemente para que te sirva de referencia, no es para que la imites tal cual, esto deberá ajustarse a tus necesidades, a tu realidad y a tus objetivos. El día lunes comenzás la semana con un rodaje suave en zona 2 de 60 minutos. El martes vas a hacer series cortas en zona 4 y 5, las máximas, las más fuertes. Un ejemplo puede ser 8 series de 400 metros corriendo bien fuerte con un descanso intermedio. El día miércoles un rodaje regenerativo en zona 1 y 2. El jueves trabajo de fuerza o descanso activo. El viernes intervalos, pero ahora largos, en zona 4, por ejemplo, 4 series de 1 kilómetro a ritmo fuerte con su correspondiente descanso al medio. El día sábado un rodaje largo en zona 2, que pueden ser de 90 minutos a un ritmo cómodo, y el domingo descanso o un trote regenerativo. Respecto a las series de velocidad y a sus correspondientes descansos, recordad que tenemos un video en este canal en donde hablamos específicamente de eso, de cómo programar tus series y cuánto tiempo deberías dejar de descanso entre ellas de acuerdo a la intensidad y al largo de cada serie, a cuánto corras en cada una de ellas. Y recordá siempre que un punto clave es monitorear la intensidad con un pulsómetro o la percepción de esfuerzo para asegurarte de no entrenar demasiado en tu zona intermedia, en la zona 3. Y el punto número 7, sé paciente y constante. Tened presente que los beneficios del método polarizado se van a ver siempre a mediano o largo plazo, pero su impacto en el rendimiento te aseguro que es notable. Errores comunes. Y por supuesto, como pasa con todo, hay errores comunes. Uno de ellos es correr demasiado fuerte en los entrenamientos suaves, lo que impide una buena recuperación y genera fatiga acumulada. Por eso recordá siempre, los días en que se corre suave, no importa lo que hagan los otros corredores que estén compartiendo con vos el lugar. Otro error muy común es no entrenar lo suficientemente fuerte en las sesiones intensas, restando así beneficios a la adaptación anaeróbica. Otro de los errores comunes es no controlar las zonas de entrenamiento, perdiendo el equilibrio entre intensidades. Y uno más es no ajustar la carga de los entrenamientos según el nivel de cada corredor, lo que puede llegar a lesiones o a falta de progreso. Recordad que uno de los principios fundamentales del entrenamiento físico es el de individualidad. Cada cuerpo es un mundo aparte y por eso cada plan debe ser hecho a medida. Y ahora que conoces el método polarizado, podés empezar a aplicarlo en tu rutina y ver cómo mejorás tu rendimiento sin necesidad de sobrecargarte. ¿Qué te parece este enfoque? ¿Lo habías probado? Deja tu comentario y contanos esta experiencia, compartila con el resto de esta comunidad, así nos ayudamos entre todos a mejorar. Y si te gustó este video, no olvides darle tu me gusta y de suscribirte para más consejos sobre running. Nos vemos en el próximo video para el que falta poco. Abrazo de finisher para todos.